Hola Changemakers, a continuación tendremos una plática impartida por Efraín Paulino Martínez, coordinador nacional de Fashion Revolution México y director de la Escuela de Diseño Textil y Moda en la Universidad Tecnológica de Valles Centrales de Oaxaca. Hola, soy Efraín, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y hoy vamos a platicar sobre un poco sobre lo que hacemos en Fashion Revolution y específicamente cuáles son estas interrelaciones que hay en la industria de la moda, hablando de derechos humanos, medio ambiente, producción y consumo. Y un poco como una introducción para que podamos comprender sobre lo que hacemos desde Fashion Revolution, me gustaría presentarles un video para que después pasemos con la presentación. Y bueno, pues un poco para entrar en materia, me gustaría platicarles que Fashion Revolution y específicamente Fashion Revolution México, lo que hacemos es fomentar la transparencia y la trazabilidad en la industria de la moda. Y no solamente nos dirigimos a las marcas internacionales o a las marcas que más facturan, las que más tiendas tienen o las que más producen, sino a todas aquellas empresas, grandes o pequeñas, que se dedican a producir ropa, calzado y demás indumentaria y accesorios. Porque la transparencia y la trazabilidad es importante en cualquier escala. Y es importante que también entendamos cuáles son estas interrelaciones, no solamente entre las mismas empresas a través de la cadena de proveeduría, que muchas veces, aunque no lo podemos ver como consumidores o como consumidoras, pues hay proveedores quienes trabajan para las mismas marcas, con distintas instrucciones, con distintos materiales, pero las habilidades de la gente que trabaja en estas empresas, que son parte de la cadena de suministro, tienen precisamente todo el conocimiento y todas las habilidades y las herramientas para producir. Entonces, existen estas interrelaciones muy reales, ¿no? Dentro de la industria, en la manera en la que se produce la ropa, pero también existen otras interrelaciones, no solamente en la parte productiva, sino en la parte también de comercialización y de consumo. En esta presentación vamos a ir hablando un poco sobre cómo es que se interrelacionan estas acciones, cómo es que se interrelacionan los derechos humanos con los medioambientales, con la producción, con el consumo, etcétera. Y bueno, pues partimos diciendo que los derechos humanos y medioambientales están relacionados y son interdependientes.
Necesitamos una revolución en nuestras relaciones entre nosotros y nosotras dentro de las cadenas de suministro de la moda y con la naturaleza. Es muy importante que también tratemos de tener muy bien definidos o de entender muy bien los conceptos a los que nos referimos. Sabemos que de pronto muchas marcas o muchas organizaciones pues decimos que trabajamos para los derechos humanos, ¿no? O los derechos en general, y decimos que, bueno, defendemos los derechos humanos, laborales, etcétera, pero exactamente a qué nos referimos o a qué derechos. Debemos de estar conscientes de que derechos hay muchísimos. Los derechos y todavía se subdividen, ¿sí? Entonces, decir que trabajamos para el cumplimiento o para garantizar los derechos es algo de pronto como muy amplio que no siempre es realista. Por lo que es importante que nos demos a la tarea de, no solamente como marca, sino también como ciudadanas y ciudadanos, de saber a qué nos referimos cuando decimos derechos. Y aquí en la pantalla les comparto solamente algunos, no son los únicos, por supuesto, algunos de aquellos derechos que normalmente utilizamos como nuestra, digamos, como nuestra justificación hacia nuestras acciones. Entonces, los derechos hay que tratar como de definirlos muy bien y de identificar aquellos derechos por los que sí estamos trabajando. La interrelación entre los derechos humanos y el medio ambiente es orgánica. No podemos asumir que nuestras actividades cotidianas no impactan gravemente en el deterioro del medio ambiente. No podemos exigir el cumplimiento de nuestros derechos vulnerando la naturaleza, independientemente de cuáles hayan sido esos derechos a los que nosotros identificamos por los que vamos a trabajar. De cualquier forma, todas nuestras acciones implicarán pues tal vez un deterioro o un uso de los recursos naturales. Entonces debemos de ser conscientes de eso y de pronto también entender que esta interrelación es así. Si nosotros estamos trabajando para poder cumplir o garantizar ciertos derechos, pues a veces necesitaremos o recursos naturales que implican pues un deterioro. Entonces, si no somos conscientes de esa interrelación, donde por cumplir uno afectamos a otro, entonces no necesariamente estamos cumpliendo con nuestros objetivos. Por lo que es muy importante que entendamos que necesitamos pues, tomar acciones para mitigar estos efectos. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de interrelaciones? ¿No? Bueno, ya les he estado como dando algunos, pero para tenerlos aquí en pantalla, pues podemos hablar de los residuos y del colonialismo, ¿no? Por ejemplo, la industria de la moda se involucra en el colonialismo moderno al enviar la gran mayoría de la ropa desechada al sur global, donde los textiles importados dañan la industria local y abruman los vertederos. Acabamos de pasar el septiembre, que es muy conocido por esta campaña que hay durante todo el mes de Second Hand September, donde hubo distintas actividades relacionadas al uso de la ropa de segunda mano o del consumo de ropa de paca, pero también debemos de ser conscientes como de, o sea, qué es lo que de dónde surge todo esto y cuáles son algunos efectos que pueden traer, ¿no? el consumo de este tipo de productos. Sabemos que gran parte de la ropa de segunda mano o de paca que llega al sur global proviene pues, de los países del norte, principalmente de Estados Unidos, del Reino Unido, de Alemania, otros países europeos y algunos otros países también que como la India, por ejemplo, que aunque no se considera necesariamente un país desarrollado, por la cantidad de producción de ropa que tienen y porque hay mucha merma y porque hay sobreproducción y que no siempre sale todo bien, pues también se convierten como en estos países que envían ropa hacia el sur global. Y debemos de comprender, pues, precisamente cuáles son como estas interrelaciones entre uno y otro. No necesariamente tenemos que defender que el uso de ropa de segunda mano es una solución y que estamos hablando como de una moda circular o de una moda sostenible. No, la second hand o usar ropa de segunda mano es una alternativa de consumo responsable, sí, pero no necesariamente está resolviendo las problemáticas de raíz. Sobre la contaminación y la salud humana,
¿no? Creo que no hay mucho por preguntarse de cuál sería la interrelación entre estas dos. Sin embargo, podemos decir que con más del 60% de toda la ropa producida a partir de fibras sintéticas, es altamente probable que liberemos cientos de miles de fibras microplásticas en las fuentes de agua cada vez que lavamos prendas de nylon, poliéster y acrílico. Esto no solamente amenaza a la biodiversidad, sino que compromete la salud de quienes habitamos en el planeta. Y no solamente se trata como de estas microfibras provenientes de los materiales sintéticos, sino también incluso aquellos materiales que son naturales o incluso orgánicos necesitan de recursos naturales o necesitan de algún tipo de elemento que no necesariamente sea químico o no necesariamente sea nocivo, pero siempre habrá una práctica que tendrá un impacto medioambiental. Entonces, es muy importante que también tratemos como de comprender cuál es este balance que hay de pronto entre los materiales. Si bien Fashion Revolution aboga porque nos alejemos de las fibras sintéticas, también es verdad que cada país vive un contexto distinto y cada país tiene sus propias problemáticas alrededor de esto. Entonces, debemos de asumir también, ¿no? Que si en el caso mexicano, por ejemplo, que tenemos una producción de algodón, pero no necesariamente la producción de algodón se queda en México, porque se transforma y para transformarse se manda a Estados Unidos para que después regrese a México, pues ahí ya existe como una ruta bastante larga, ¿no? Desde que se produjo el algodón hasta que se transformó, hasta que se regresó a México y se transformó nuevamente en una tela. Entonces todo ese recorrido pues puede ser bastante dañino, ¿no? Independientemente de todo lo que implique la producción de algodón. Pero puede suceder con otro tipo de productos naturales que no fácilmente ni no necesariamente pues de la tierra pasan hacia un producto final. Tiene que pasar por todo un proceso y cada uno de esos procesos conlleva sus propios recursos, a veces naturales, a veces sintéticos, y todo esto de alguna forma regresa a nosotros y nosotras. Entonces tenemos que ser muy, muy conscientes de esto. Ya como consumidores y como consumidoras, cuando tenemos las prendas en nuestra casa, seguimos todavía con este juego, ¿no? Donde ya si tenemos una prenda sintética o incluso natural, siempre o sea, de forma muy natural las prendas van a ir sacando microfibras. Y todo esto de alguna forma termina en los suelos, en el mar, en los ríos, etc. Entonces, debemos de tomar también conciencia de que ya cuando tenemos las prendas en nuestras manos, pues seguimos siendo responsables y ya podemos también tomar acciones para mitigar los efectos, teniendo el cuidado pertinente de nuestras prendas, tratar de identificar aquellas pequeñas acciones que pueden servir, por ejemplo, para evitar que se vayan todas estas microfibras de la lavadora al desagüe, ¿no? Entonces, pues bueno, una alternativa puede ser, por ejemplo, pues tapar el tubo del desagüe con alguna malla o con algo que impida que las microfibras se vayan, que solamente se filtre el agua y entonces pues ahí estamos reteniendo estas microfibras. Sobre la sobreproducción y trabajo decente. La industria debe producir menos productos para reducir drásticamente su impacto en el planeta. A menudo se piensa que esta necesidad contrasta con los millones de trabajadores de la cadena de suministro de la moda que dependen de altos volúmenes de producción para su sustento. No necesariamente el producir menos va a tener menos impacto medioambiental, porque vuelvo al tema de las prácticas, ¿no? O sea, depende mucho de la forma en la que se está produciendo lo que están las prendas o los accesorios o los zapatos o lo que sea, es que podrá tener este impacto medioambiental, ¿no? Entonces, y no solamente medioambiental, sino también social, ¿no? Social y económico. O sea, no podemos tampoco, o sea, bueno, no es difícil analizar que si hay una sobreproducción, que si hay muchísimo trabajo por hacer, pues entonces las empresas van
a tener buenas condiciones para los trabajadores, ¿no? Desafortunadamente eso no siempre sucede y por el contrario, ¿no? O sea, como que las empresas pues dan por hecho de que los trabajadores pues están bien, ¿no? O que tienen lo mínimo necesario y por eso es que no importa mucho, digamos, como las condiciones en las que están trabajando y bueno, pues por supuesto que eso tiene que cambiar, ¿no? A partir del año pasado, donde estuvimos atravesando como las fases más drásticas tal vez de la pandemia, pues en este proceso de ajuste pasaron muchas cosas, muchos sectores económicos se detuvieron o bajaron su velocidad, digamos, pero también es cierto que sectores económicos como la industria de la indumentaria no se detuvo. Cambiaron sus condiciones, cambiaron los productos que estaban haciendo. Entonces, si se dedicaban a producir ropa, pues bueno, ya la ropa no era una necesidad básica, pero sí fueron los cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas empresas incluso como transformaron estas prendas que ya tenían terminadas o utilizaron los materiales que ya tenían almacenados para generar cubrebocas o también empezaron a hacer otro tipo de productos o de insumos para el sector salud, por ejemplo, ¿no? Las batas para doctores, enfermeras, etcétera, los accesorios, en fin, no me sé los nombres técnicos, pero todos estos accesorios que se utilizan en el sector salud, pues también. Y eso, ¿cuál fue el problema? Que sí definitivamente hubo una sobreproducción o bueno, tal vez más bien una producción masiva, ¿no? Eh, porque se fue vendiendo, se fue utilizando. La cuestión es que las empresas aprovecharon esas condiciones para ajustar salarios, para ajustar tiempos, para ajustar condiciones laborales hacia los trabajadores y prácticamente no les quedó de otra más que aceptar las condiciones, ¿no? Sabemos que en México el 60% de quien trabaja en la industria de la indumentaria son mujeres, comparado con a nivel internacional, este indicador es un 80%, son mujeres, y en comparación con el 35% que representan en la industria manufacturera en general. Todavía a más de un año de la pandemia y que ahora ya las empresas están regresando a sus mismas prácticas de producción y ya regresaron a generar colecciones, ropa, etcétera. Desafortunadamente las condiciones para las trabajadoras y los trabajadores no han cambiado. O sea, tuvieron que aceptar la mitad de sus salarios, tuvieron que aceptar jornadas más largas en sus centros de trabajo para poder mantener sus empleos y hasta el momento eso no ha cambiado todavía. Entonces, pues necesitamos también pensar como en qué es lo pues, qué es lo que tiene que suceder ahora, sí, para que puedan no solamente regresar, o sea, lo mínimo esperado es que regresen a las condiciones que tenían antes de la pandemia, pero bueno, no tendríamos por qué regresar a esa realidad, sino mejorarla. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que las empresas, pues, brinden una condición laboral mucho mejor y un trabajo decente, un ingreso decente, ¿no? Y que pueda dar como una calidad de vida a las personas? Sobre la desigualdad y la explotación laboral, la industria de la moda debe experimentar una revolución en el respeto por los trabajadores y trabajadoras en todos los niveles de sus operaciones, reevaluando cómo se distribuye la riqueza en las cadenas de suministro y quién está representando en las salas de juntas. Eh, es decir, que los trabajadores y las trabajadoras deben de tener voz, deben de ser escuchadas. Las empresas deben de invertirle también en estos mecanismos muy internos que permitan a los trabajadores y las trabajadoras el poder enviar mensajes hacia quien está gobernando las empresas, pero de una forma que no implique miedo porque a lo mejor me van a despedir o a lo mejor me van a pagar menos por quejarme o a lo mejor me van a fichar o a lo mejor, etcétera. No, o sea, debe de haber este mecanismo de comunicación, no solamente un buzón de quejas, ¿no? Sino algo un poco más amplio, algo con mayor impacto, ¿no? Que permita que las y los trabajadores puedan tener
voz o puedan ser escuchados. Y que también en estas reuniones como que sean parte, digamos, como en la gobernabilidad, en la gobernanza de las empresas, que ellos también tengan una representación y que sean escuchados desde una mesa directiva. Y vuelvo al tema de la trazabilidad. Las empresas deben de ser conscientes de todos aquellos eslabones dentro de esta cadena de suministro. ¿Quién está? ¿Qué hace qué? ¿Y bajo qué condiciones las están haciendo? No es suficiente con que solamente se conformen con las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras internas, como, digamos, de ellos o de ellas, sino en todo lo que, en toda la cadena de suministro, en donde están los materiales, los insumos, alguna transformación del producto, etcétera. O sea, tienen que tener estas políticas y tienen que tener esta trazabilidad y también mecanismos de auditoría para identificar precisamente estas problemáticas que puedan surgir y también un mecanismo para resolverlo, no solamente identificar y decir, ah, pues sí hay un problema, sino no, bueno, lo vamos a resolver de esta manera. Sin embargo, tampoco podemos asumir que con pequeños cambios en nuestros hábitos individuales y acciones colectivas no vamos a contribuir enormemente en los cambios que necesitamos, ¿no? O sea, un poco, seguramente podremos identificar muchas más interrelaciones que existen alrededor de la industria de la moda, alrededor de la comercialización, producción y del consumo, pero también necesitamos pasar de la conciencia a la acción. Y estas acciones tampoco tienen que ser acciones gigantes o dramáticas o inalcanzables de pronto, ¿no? Sino que pequeños hábitos que nosotros y nosotras podamos asumir y que podamos ya llevar a nuestra vida diaria y sobre todo enseñarle a alguien más, eso es lo que va a ser un verdadero cambio, ¿sí? Y que también encontremos la manera de poder dialogar con las empresas, con las marcas, para que puedan darse cuenta de que estamos levantando la voz también, que estamos levantando la voz como consumidores y como consumidoras. Y para poder seguir comprándoles, pues necesitamos que también estas empresas cambien sus hábitos. Si nosotros estamos dispuestos a cambiar, pues esperaríamos lo mismo de ellas. Y creo que es muy viable, es muy factible y lo hemos visto precisamente el año pasado con la pandemia. Finalmente, tal vez nadie se esperaba qué tan grave iba a ser esta situación con la pandemia y las empresas tuvieron que adaptarse prácticamente de la noche a la mañana. Aquellas empresas que no tenían tiendas en línea, aquellas empresas que dependían 100% de sus tiendas físicas, de sus espacios físicos, pues tuvieron que ponerse muy creativas y tuvieron que invertirle para poder resolver esas condiciones. Entonces, tal vez por presión de la pandemia, tal vez por presión de la gente, qué sé yo, pero nos demostraron que sí se puede, que sí se puede hacer cambios, que ojalá no fuera por presión de una pandemia, sino por una verdadera intención de hacer cambios, de cambiar y de mejorar. Pero se puede. Entonces, las marcas definitivamente nos demostraron que sí reaccionan ante situaciones difíciles y me parece que esto también podría ser para mejorar las condiciones laborales de la gente que trabaja para ellas. Afortunadamente, un número creciente de personas está reevaluando radicalmente lo que es significativo en sus vidas y está comenzando a reinventar los valores en la esencia de un nuevo sistema de moda. Y pues esto que estamos haciendo ahora es un ejemplo, ¿sí? O sea, este tipo de foros, de espacios que nos permiten poder dialogar, que nos permiten poder compartir algunos análisis o reflexiones, algunos datos duros también, como para que podamos dimensionar las condiciones a las que nos estamos enfrentando. La actualización de programas académicos, por ejemplo, ¿no? Más cursos, más información, un poco de mayor transparencia. En fin, todo esto pues nos hace pensar y nos hace darnos cuenta de que sí hay, más allá de una intención. Ya tenemos que
dar el siguiente paso. Ya no solamente son intenciones y ya no solamente es conciencia, son acciones. Y desde Fashion Revolution México, pues uno de nuestros ejemplos vivos son las redes de embajadores, es la red de embajadores universitarios. Este es un programa que tenemos y del que estamos muy, muy contentos y muy orgullosos porque precisamente nosotros desde Fashion Revolution México asumimos que la educación es el origen de los verdaderos cambios y por eso es que hemos tenido estos acercamientos con las universidades, con la intención pues no solamente de hacer grupos estudiantiles, ¿no? Sino que estos grupos estudiantiles tengan una identidad y que no lleven solamente nuestro mensaje, que no repliquen lo que nosotros hacemos, sino que también los y las estudiantes puedan generar sus propias acciones, que puedan generar sus propios diálogos, analizar la situación desde otras perspectivas, además porque no solamente nos dirigimos a estudiantes de diseño o moda, ¿no? Sino a todos aquellos estudiantes que se interesan por lo que sucede. Y es que también desde Fashion Revolution es lo que queremos. No solamente nos dirigimos a un sector de la población o a un perfil profesional, sino a todas aquellas personas que visten y que calzan. Y eso ya va más allá de una profesión. Queremos compartir historias de quienes son afectados por el cambio, con quienes piden el cambio, para presionar a quienes necesitan un cambio. Aquí hay 3 distintos actores que estamos identificando y para más o menos ver a quién nos referimos, sin leerlos todos, pues se los voy a pasar rápidamente, ¿no? Estos son aquellos quienes son afectados por el cambio, ¿no? Y que podemos darnos cuenta de que la moda pues nos lleva a un origen, nos lleva de regreso a la tierra. Tenemos que voltear a ver la tierra, tenemos que regresar a ver qué es lo que las y los agricultores necesitan, qué es lo que las comunidades originarias necesitan o están haciendo para poder impulsar desde allí lo que podemos conseguir para la industria de la moda. Quienes piden el cambio, pues estamos aquí escuchándonos, ¿no? Y estamos aquí en estos espacios, pues somos nosotras y nosotros y quienes están estudiando, quienes están impartiendo clases, quienes están activándose, ¿no? Desde distintas perspectivas, desde distintos ejes, y somos quienes estamos en este diálogo, pero no es suficiente tampoco con quedarnos con este conocimiento en esta burbuja, ¿no? O sea, no llegamos todavía tan lejos y no podemos solamente, no podemos solamente dialogar pues sí, en eso, como que en un círculo muy cerrado. Tenemos que salir, tenemos que ver la forma de llegar a otras personas y que estas personas también pidan el cambio. Y quienes necesitan un cambio, ¿sí? O sea, y esto no solamente son las marcas de moda, sino también son los gobiernos, son gestores de políticas públicas, son los consumidores y las consumidoras de, bueno, pongo aquí moda rápida, pero en general de la moda, ¿sí? Que sean conscientes y que cambien estos hábitos de consumo. Por revolución nos referimos a acciones, y es lo que he dicho, ¿sí? O sea, necesitamos accionarnos, y para eso, pues, estas son algunas reflexiones, algunas sugerencias que podemos tomar en cuenta para eso, ¿no? Tenemos que cambiar este discurso en torno a la moda, ¿no? ¿Cómo es que nos referimos a la moda en nuestra vida diaria? La moda no es un producto, la moda es un medio por el cual nosotros y nosotras hacemos llegar mensajes. La forma en la que vestimos tiene mucho que decir, y debería de ser así. Esto es parte de nuestro estilo, si nosotros queremos usar ropa hecha artesanalmente, como la que a mí me encanta usar, pues entonces úsala con orgullo y cuenta la historia que hay de ella, que hay detrás de ella. Pero pues eso será difícil si tú mismo o misma no te preguntas de dónde viene esto. Sensibilización pública masiva sobre la necesidad de una transición justa en la industria de la moda. La industria y el público reconocen la interseccionalidad entre los problemas sociales y ambientales. Una revalorización del trabajo y gestión de nuevos paradigmas económicos. Hay que encontrar una nueva manera de hacer las cosas y por eso es que la educación es fundamental, ¿no? Porque pues tenemos que dejar de replicar
modelos que nos han demostrado que no son tan buenos, ¿no? Y que tienen pues estos espacios que se pueden llenar con otro tipo de gestiones, con otras formas de hacer las cosas. Entonces tenemos que salir un poco de nuestra caja y poder encontrar aquellas áreas de oportunidad que seguramente son oportunidades de desarrollo personal, profesional y de trabajo para muchas otras personas. Una integración y fortalecimiento en la industria desde las micro, pequeñas y medianas empresas, prácticas y políticas de producción, comercialización y compra, reconocimiento de la transparencia como un paso hacia la sostenibilidad. ¿Sí? Aquí regreso a lo que decía yo de los conceptos, tener conceptos claros. La transparencia no significa sostenibilidad ni al revés. La transparencia quiere decir que las marcas están divulgando información sobre sus políticas y sobre sus acciones para garantizar los derechos humanos, laborales y medioambientales. Puede ser que estas prácticas y estas políticas no tengan prácticas sostenibles, por lo que la transparencia y la sostenibilidad no necesariamente van de la mano ni significan lo mismo. La sostenibilidad es un objetivo muy amplio que no solamente se refiere al medio ambiente y la transparencia, sin embargo, es un paso hacia la sostenibilidad. El entendimiento de la importancia de la apreciación cultural, tener narrativas coherentes y realistas. Y esto lo repito y le doy mucho énfasis, porque también estamos sumergidos como en este mundo del greenwashing y de responsabilidad social, lo que sea que eso signifique, independientemente de los términos y conceptos que utilicemos para poder dar a entender que somos sostenibles, que somos responsables, que mitigamos efectos nocivos, que ayudamos a comunidades, etcétera. Bueno, pues que me lo digas no es suficiente. Tienes que demostrármelo. Ajá. Y si es un impacto muy pequeño el que estás haciendo, está perfecto. Vale mucho más a inventarte un mundo paralelo que es rosa y donde existe la paz mundial. Inversión en tecnología para producir y mejorar materiales. Incluir en las mesas de discusión sobre las repercusiones de la industria a trabajadores y empresarios y fomentar el cooperativismo, ¿sí? Dejarnos un poco de este individualismo y, bueno, pues quien decide invertir para generar una empresa, por supuesto que lo hace con la intención de vivir de eso, de ganar dinero, de lucrar, lo cual está muy bien. Sin embargo, no quiere decir que no pueda conseguir ese objetivo a la par que da beneficios para muchas otras personas. Y eso es un poco lo que propone el cooperativismo, ¿sí? O sea, es esta forma socioempresarial donde la gente se reúne para poder satisfacer sus necesidades comunes a través de, pues, conectar estas habilidades, ¿no? Para poder desarrollar una propuesta de negocio, pues, con prácticas, con principios y valores cooperativistas. Y finalmente, es momento de elevar nuestro nivel de conciencia a través del involucramiento en acciones concretas, pequeñas o grandes, que ayuden a conseguir los cambios que queremos para la regeneración de los ecosistemas, para revertir los efectos negativos que han impactado en la gente que trabaja en la industria y para garantizar buenas condiciones sociales, laborales y medioambientales a quienes quieren ser parte de ello. Repito, tenemos que pasar de la conciencia a las acciones. Y estas acciones pueden ser muy pequeñas, pero con un gran impacto. Y tenemos que hacerlo ya. Y tenemos que replicarlo y enseñarle a alguien más, ¿sí? Lo que decía yo, o sea, estoy seguro estoy seguro que muchas personas que están viendo este video se identifican con esto y han tomado una acción, a lo mejor de consumo responsable, donde reparan su ropa, donde la transforman, la suprarreciclan, intercambian ropa, buscan tiendas de segunda mano, o marcas o emprendedores y emprendedoras quienes desarrollan ropa, quienes gestionan ropa con técnicas artesanales, con materiales sostenibles, que le dan trabajo a talleres locales, que tienen mejores métodos de embalaje para reducir el efecto medioambiental a la hora de transportar. ¿Qué sé yo? Estoy seguro que hay, estoy seguro que hay estudiantes quienes están pensando cómo hacerlo. Y está muy bien, está perfecto pensarlo, pero está mucho mejor hacerlo.
y está mucho mejor el encontrar gente con la que podemos articularnos, generar nodos para poder hacerlo mucho más rápido, para no esperar tanto tiempo, para que incluso nos haga más barato y que desde ahora podamos revertir estos efectos negativos, no solamente en el medio ambiente, sino también sociales y económicos. La industria de la moda debería de ser catalizadora de bienestar social y tenemos todo de nuestro lado para poder hacerlo. La cuestión es que necesitamos invertirle, por supuesto, tiempo, que a veces el tiempo es lo que nos queremos ahorrar más y no va por ahí, no va por ahí. Muchísimas gracias por el tiempo, por escucharme. Me gustaría muchísimo pues saber si alguien tiene alguna pregunta y que podamos responderla en estos minutos que nos quedan de esta sesión. Les dejo mi correo electrónico donde nos pueden contactar, donde nos pueden hacer llegar también incluso otro tipo de preguntas o de propuestas, de invitaciones, claro, y nos tardamos un poquito en responder. Lo voy a aceptar, pero siempre respondemos. Entonces, a ver, perdón, la dinámica es... Ok, preguntas. La primera dice, ¿cuál sería un ejemplo en México de moda sustentable? Bueno, acá lo primero que diría es, regreso a la parte de los conceptos, y es que de verdad es súper importante. Diferenciar entre lo sustentable y lo sostenible, ¿sí? O sea, la sustentabilidad es el camino hacia la sostenibilidad. La sostenibilidad es un concepto mucho más amplio, ¿sí? Y que sus ejes, sus pilares son lo económico, lo social y lo medioambiental. Entonces, es complicado también y podemos ya entender que no existe una fórmula perfecta para que una marca sea sostenible, ¿no? Que sea rentable, que tenga buenas prácticas, que dé un empleo con muy buenos salarios y que además mitigue efectos medioambientales, pues suena perfecto, pero la realidad es muy distinta, está un poco alejada de eso. No quiere decir que sea imposible, pero tampoco es fácil. Y para llegar a eso, lo primero que nosotros desde Fashion Revolution pedimos es que sean transparentes, independientemente de cuáles sean tus prácticas, ¿sí? Independientemente de cómo hagas las cosas. O sea, eso, bueno, no lo vamos a juzgar en este momento, vamos a entender por qué es que llegaste a esto, por qué estás haciéndolo de esta manera y cómo podemos tratar como de cambiarlo a lo mejor, ¿no? Un ejemplo en México de moda sustentable, como lo preguntan, es complicado de decirlo. Primero, porque no metería las manos al fuego por nadie, sinceramente, pero lo que sí puedo yo recomendar es que si ustedes tienen la duda de que una marca que a ustedes les guste, que una marca les esté diciendo que son una marca sustentable o sostenible, el concepto que ocupe, y les queda como que esta intriga, lo primero que deben de hacer es lanzar una pregunta. Es decir, si las marcas están dispuestas a dialogar con quienes les están consumiendo, eso ya es un indicador. Y estos indicadores, pues, nos tienen que servir. Las marcas no siempre saben lo que están haciendo, me refiero como a la trazabilidad. O sea, no tienen como toda este mapeo de actores detrás de lo que consumen. Y eso también es importante que nosotros como consumidores y como consumidoras tratemos de insistir e incidir de igual manera, ¿no? Que partamos de una curiosidad, que investiguemos y que nos accionemos. Y en ese accionarse también está de invitar a las marcas a que nos compartan esta información. Entonces, para identificar marcas que tengan mejores prácticas, pues mi invitación sería esa. Ustedes pueden acercarse a estas marcas y esperar una respuesta de ellas. Eso ya nos va diciendo algunas cositas. Siguiente. ¿Cómo le haces para conseguir outfits tan cool? Muchísimas gracias, qué bueno que que les gusta. Bueno, pues yo me dedico también a producir ropa, yo me dedico también a producir moda y por eso un poco es que todos estos análisis y todas estas reflexiones, pues son
resultado de una experiencia. Llevo más de 10 años viviendo en Oaxaca, un estado bellísimo que me ha enseñado muchísimo, del cual he aprendido muchísimo más y que las y los artesanos con quienes he participado en distintos proyectos, pues han tenido la disposición y de enseñarme, y yo también he compartido ahí algunos conocimientos. Entonces, bueno, pues la verdad es que hay muchísimas marcas y hay muchas cosas que hacen, que están increíbles. Qué bueno que les gusta mi ropa. Muchísimas gracias. Ya después les puedo dar más detalles. ¿Es posible pasar nuevas leyes sobre la creación de ropa? Pasar nuevas leyes, bueno, lo voy a entender como proponer nuevas leyes sobre la creación de ropa, es posible si existe la voluntad política. Nosotros desde Fashion Revolution, a partir del índice de transparencia de la moda, que por cierto vamos a publicar en diciembre la segunda edición, nos hemos acercado porque tenemos un consejo asesor y en este consejo asesor también hay actores del gobierno y han tenido la voluntad. El problema está en que no tienen la fuerza para poder impulsar leyes mucho más estrictas o políticas públicas nuevas, etcétera. Sí se debería, y aquí sí la unión hace la fuerza, y por eso también desde las universidades también tienen este poder, tienen esta voz y tienen una postura y una posición en México que debería de funcionar hacia esto. Entonces también esa es una invitación para que las universidades pues, puedan impulsar nuevas leyes y mejorar las que ya existen también. ¿Qué es lo que más te gusta de estar en Fashion Revolution México? Me encanta poder platicar sobre... Me encanta poder dialogar, me encanta estos espacios de discusión, de análisis, me gusta mucho platicar un poco la historia de Fashion Revolution, lo que hacemos, por qué lo hacemos, etcétera. Me gusta mucho estas conexiones que hay, estas amistades que se han hecho también y darme cuenta de que hay mucha gente quienes estamos en esto, pero también me doy cuenta que somos un círculo muy pequeño y entonces ahí sí ya es como que, bueno, pues me doy cuenta de eso y trabajo para poder cambiarlo. ¿Puedes comparar el impacto en México a otro país o con otro país, me imagino? Pues es muy difícil, ¿saben? Porque cada país vive sus propias condiciones. Entonces, tendríamos que tener más claridad sobre esta pregunta, ¿no? ¿Impacto a qué nos referimos? ¿Impacto medioambiental, impacto social, impacto económico, impacto laboral, impacto de qué tipo? Lo que podrían ustedes hacer, una recomendación, y es porque tenemos indicadores y porque no es un invento de nadie, lo que sí pueden hacer ustedes es comparar los reportes del índice de transparencia que existen. Está ahorita la quinta edición del índice de transparencia global que evalúa 250 marcas, está el segundo índice de transparencia brasileño perdón, el tercero, sí, ya no me acuerdo, perdón. Está el índice de transparencia brasileño y está el índice de transparencia mexicano. Entonces, si ustedes tienen los tres reportes, que por cierto son gratuitos, los pueden descargar desde la página de internet, podrán hacer este comparativo de impactos entre estas marcas globales y las que son más relevantes. ¿Qué opinas de las prendas con productos reciclados? ¿Cómo lo hace la marca? Bla, bla. Ok. Me parece que el utilizar, o sea, la circularidad, la economía circular, por supuesto que es como lo que todos esperamos, ¿no? Que suceda, ¿no? El tratar como de pasar de lo lineal, de produzco y tiro, hacia lo circular. Produzco, transformo, consumo, regresa y vuelve otra vez a este ciclo. A eso se refiere la circularidad, lo cual es perfecto. Como una opción de producción está muy bien. Sin embargo, también es necesario comprender las implicaciones del reciclaje. Y esto quiere decir que son inversiones muy grandes que todavía no llegan, todavía no se democratizan, digamos, ¿no? O sea, todavía no es fácil para todos los países el tener la infraestructura para poder reciclar. En México tenemos algunas iniciativas, sobre todo en Tlaxcala, donde se están produciendo telas a partir de materiales reciclados, pero no son 100% reciclados. Para que tengan la resistencia, la consistencia, la textura, la durabilidad, etcétera, tiene que mezclarse todavía como un porcentaje reciclado con un porcentaje virgen. Y la verdad me atrevo a decir que marcas internacionales también deberán de hacer lo mismo, porque pues no hay una forma fácil de reciclar y no hay una forma fácil de garantizar que los productos que salen a partir del reciclaje
pues tienen las características que se necesitan para garantizar su durabilidad. ¿Cómo crees que evolucione el tema de la moda sustentable de aquí a 10 años? ¿Cuál sería el futuro de este tema? Bueno, pues la moda tendrá que transformarse, sea o no sea sustentable o no sea sostenible, tiene que transformarse, tienen que ser más, tienen que utilizar más eficientemente los recursos naturales que ocupan para esto y bueno, creo que cualquier tipo de recursos, pero sobre todo tienen que trabajar en garantizar que la industria de la moda es catalizadora de bienestar social y eso es involucrarse con sus trabajadores y con sus trabajadoras. Nosotros en 10 años, yo espero que en 10 años estemos todavía publicando el reporte del índice de transparencia y ojalá que en 10 años estas marcas que hoy por hoy, que ustedes pueden ver en el índice en el primer índice que tenemos publicado y que tienen 0% de transparencia, que en 10 años por lo menos tengan un 50% de transparencia. Eso podría ser un objetivo para nosotras y para nosotros. Va a ser difícil, por supuesto. Sin embargo, también tenemos que reconocer que hay empresas que están esforzándose, y ustedes lo van a ver en el segundo índice de transparencia, que hay marcas quienes sí se preocuparon, quienes sí levantaron la mano y dijeron, oye, ya vi que el año pasado estuve yo en 0% y perdón que no pude yo responderte o perdón que no te respondí los correos, pero mira, ahora podemos dialogar. ¿De qué se trata este ejercicio? Dime, ¿cómo podemos hacerle? Ah, perfecto. Ese es el tipo de diálogo que queremos, ¿no? Y en 10 años, espero yo que estas marcas, pues de verdad tengan no solamente, o sea, que cubran el 50% de transparencia, sino que también, pues que todo esto que puedan transparentar, pues que sea de verdad realista. ¿Qué has aprendido sobre la actividad humana y cómo se desenvuelven al momento de comprar ropa? Pues fíjate que te voy a decir, bueno, les voy a decir que el año pasado también estábamos como en estas pláticas donde nos preguntábamos, bueno, pero ¿y qué es lo que va a cambiar con esta pandemia? O sea, ahorita las marcas no tienen sus tiendas, no están vendiendo tanto, etcétera, y decíamos, bueno, pues ¿qué puede ser diferente? La realidad es que no dejamos de consumir. Eh, este, simplemente cambiaron las formas en las que consumimos. Y esto no creo que cambie, definitivamente. O sea, seguiremos consumiendo, seguiremos adaptándonos a las realidades, sean cual sea, no solamente nosotros como consumidores y como consumidoras, sino también las marcas, porque las marcas tampoco dejarán de producir. Y las marcas también se pondrán creativas para ver la mejor forma de llegar a nosotros y a nosotras. Entonces, lo que creo que sí sucedió es que este hábito de la gente de investigar un poco más, es decir, el objetivo era comprar. Eso es lo que quiero como consumidor, pero voy a aprovechar que estoy en mi casa, que estoy en mi computadora o en mi celular y voy a ver a ver qué producto me gusta más y qué dice y cuánto mide, me quedará, se me verá bien, de qué estará hecho. Ese tipo de curiosidad y ese tipo de preguntas es lo que hace una diferencia. Entonces, ojalá que esos hábitos que surgieron a partir de estas condiciones de salud que estamos viviendo, pues se queden y todavía, pues, tengan otro tipo de resultados. ¿Cómo funciona el índice de transparencia de la moda que mide? El índice de transparencia de la moda evalúa la divulgación pública de las empresas más grandes de México respecto a su facturación y el número de tiendas que tienen. Entonces, el primer índice evaluamos las 20 marcas nacionales más grandes y este año aumentamos 11 más y la idea es que cada año se vaya actualizando con 10, 10, 10. La idea es que nosotros como consumidores y como consumidoras podamos llegar fácilmente desde sus plataformas digitales a conocer sus políticas, a conocer qué tanto hay, qué tanto saben ellas y qué tanto nos están enseñando sobre todos sus procesos de producción. Nosotros estamos interrelacionándonos con distintas organizaciones, con distintos especialistas, etcétera, quienes también han utilizado, o la intención es que utilicen estos datos que nosotros estamos recolectando para
que ellos puedan tomarlo como un índice y como un punto de partida hacia otro tipo de acciones. ¿Cuál sería tu recomendación para motivar a los estudiantes del TEC, específicamente del TEC, para relacionarse con la moda sustentable? Bueno, lo primero que yo les diría es, y bueno, que esto es en general, no solamente al TEC, sino a todas las universidades y no solamente a quienes estudian moda o diseño textil o semejantes. Ustedes como estudiantes tienen la oportunidad de hacer cambios, de que cuando ustedes egresen ya tengan nuevos hábitos, que ya tengan sus propias políticas, que ya tengan sus propias formas de hacer las cosas. Y para eso tienen que poner mucha atención en lo que están haciendo. No solamente pasar de largo en la universidad, no solamente entregar trabajos, no solamente, no, a ver, concéntrense, vamos a ver, ¿qué estoy haciendo? Específicamente esto sí para los de moda. Que si yo estoy aprendiendo a patronar, entonces voy a entender muy bien el comportamiento de las telas, voy a entender muy bien el comportamiento de los materiales que yo necesito para poder generar este producto nuevo. Y a partir de eso, entonces, seré consciente del consumo. No voy a comprar de más, no voy a usar de más, y si me equivoco, reconozco mi error, hago anotaciones, aprendo de ello y no lo vuelvo a cometer. Pero esta prenda que me salió mal tampoco se va a ir a la basura. Esta prenda o cualquier otra que ustedes hagan durante su carrera, pues entonces la van a etiquetar siempre, que todo salga con una etiqueta. Hay que hacer ese hábito de etiquetar, que sepamos de dónde vino, qué pasó, qué está bien, qué está mal, etcétera, y vemos después qué hacemos con esta prenda. O la usamos, o la transformamos, o a ver qué hacemos, ¿sí? Pero no solamente desecharlo. Para las demás carreras y para todos y todas las demás estudiantes, pues que hagamos clic con la moda. No quiere decir que tengamos, que generemos un estilo, no quiere decir que nos pongamos a coser, no quiere decir que nos pongamos a diseñar, no. Que veamos cómo es que mi área de especialidad, cómo es que mi profesión se relaciona con la moda. Y se darán cuenta, si se ponen a profundizar en todo esto, se darán cuenta que se conecta en todo. A veces también a nosotros nos da mucha curiosidad cuando nos invitan a otras facultades, por ejemplo, de ingenierías o de medicina o de contabilidad o administración, etcétera, a dar pláticas y nos ponen en aprietos porque pues siempre tratamos como de generar datos, ¿no? Para ellos, para que sepan, pero es súper interesante que nunca nos ha fallado, es decir, siempre hay algo, siempre si lo pensamos muy, muy bien, muy profundamente, llegaremos a ese punto de conexión, de interrelación entre la moda y lo que yo hago. Entonces, ser conscientes de eso, no solamente porque no es mi área, no me importa, al contrario, todas y todos vestimos y calzamos y somos responsables de lo que sucede en la industria de la moda. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que cambiar hábitos como consumidores, tenemos que insistir a las marcas a que sean transparentes y sobre todo ver cómo es que desde nuestra especialidad podemos sumar hacia una mejor industria. ¿Qué sigue? Son todas las preguntas. Perfecto. Pues en estos 7 minutos que me quedan de tiempo y que no voy a desaprovechar, por supuesto, les quiero invitar precisamente a que puedan conectar con Fashion Revolution México, que puedan conectar también con los grupos de embajadores universitarios y que si ustedes tienen el interés de crear un grupo de embajadores universitarios en su universidad, contáctenos. Nos pueden escribir directamente a mexico@fashionrevolution.org o a, no lo tengo aquí anotado, pero se los digo, comunidad.fashionrevolution.mexico@fashionrevolution.org. ¿Qué es lo que esperamos del grupo de embajadores universitarios? Que ustedes tengan precisamente un grupo de trabajo dentro de la universidad, avalado por la universidad misma, desde la dirección o coordinación de alguna de las carreras,
que puedan representar en este grupo de embajadores universitarios. No necesariamente tienen que ser de una carrera o de una especialidad, al contrario, mientras más variado sea, mucho mejor, por lo que les acabo de decir, que comprendamos cómo es que nos interrelacionamos con la moda y que se haga un grupo de 5 personas, es lo mínimo que necesitamos, que sean 5 estudiantes de cualquier área, quienes quieran comprometerse con su comunidad, no solamente con sus compañeras y compañeros en la universidad, sino con su localidad, para generar acciones que estén muy contextualizadas a lo que ustedes están viviendo. Entonces, tenemos embajadores universitarios en Querétaro, en Puebla, en Nuevo León, en proceso está un grupo de embajadores en Oaxaca, en Jalisco no tenemos todavía, entonces estaría buenísimo que se haga. Y la idea de lo que hacen las y los embajadores universitarios es de que cada semestre hacen un plan de trabajo. Tampoco se trata de saturarse de trabajo, se trata como de tener actividades que sí tengan pues un impacto, ¿sí? Sea cual sea que ustedes quieran medir, pero que, que abran estos espacios de diálogo y de acción, que nos inviten si quieren, tampoco es necesario que nosotros estemos ahí metidos, pero que tengamos esta comunicación, por supuesto, para poder dialogar, para poder ¿cómo se dice?, respaldar, ¿no? Y uno de las actividades más recientes y más relevantes que ha hecho los grupos de embajadores universitarios es un directorio informativo de marcas y proveedores que ustedes pueden descargar si van directamente a nuestro perfil de Instagram. Ahí tenemos este link en nuestra bio, donde pueden ustedes llegar a ese documento. Es un directorio cuyo propósito es identificar marcas locales, y por locales nos referimos a las localidades de los embajadores y las embajadoras universitarios. Se darán cuenta que hay marcas en todos lados prácticamente, ¿no? Y eso es porque a lo mejor hay una embajadora que es de este estado, de este lugar, y propuso esta marca. Es importante aclarar que este directorio no necesariamente es de marcas que son sostenibles y tampoco marcas que son transparentes. Son marcas locales, marcas mexicanas, quienes están haciendo algo. ¿Por qué decidimos hacerlo? Porque necesitamos saber cómo es que se está desarrollando la industria de la moda desde este nivel. Son marcas más pequeñas, ¿no? No son las marcas que están en el índice de transparencia, no son las que más facturan, pero que de alguna forma sí están creciendo, que están siendo exitosas, y queremos entender cómo es que están haciendo lo que están haciendo y ver cómo podemos también ayudarles a modificar. Entonces, este directorio, pues necesitamos actualizarlo, por supuesto. Queremos también, el objetivo más grande es que cada estado de la República tenga su propio directorio informativo de marcas y proveedores, donde existan marcas quienes nos venden productos terminados, ropa, calzado, accesorios, etcétera, pero también llegar a proveedores como talleres de confección, artesanas y artesanos, o sastres, o cualquier otra proveeduría que sea parte de esta cadena de suministro de lo que las marcas hacen. Y a partir de esta información que nosotros generamos, que por cierto también, o sea, debo de reconocer, la metodología que hicimos es un cuestionario que también nos ayudó Global Shaper, Ciudad de México, para poder realizarlo, y fue una entrevista, un proceso de entrevistas que hicieron las embajadoras universitarias con las marcas, para poder recopilar toda esta información, que es súper interesante y que ustedes podrán ver algunos resultados en este directorio. Y ahora el siguiente paso para nosotros y nosotras es de actualizarlo, por supuesto, pero además, a ver, entender qué es lo que está sucediendo, en qué coinciden, que sea positivo o que no, para ver cómo es que ahora nosotros podemos ayudar a mejorar condiciones ahora sí, hacia una moda sostenible, hacia una moda transparente también. Estas marcas estuvieron muy dispuestas y muy abiertas a poder compartir parte de sus procesos, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen también, y por eso creemos que este ejercicio puede ayudarnos muchísimo para mejorar condiciones, porque sabemos que en México la mayor parte de la empleabilidad es a partir de las pequeñas y medianas empresas, y por eso es que también es muy importante actuar a este nivel, pero solamente con la ayuda de las embajadoras y los embajadores universitarios es que lo logramos.
gracias también a Global Shapers, y al equipo de Fashion Revolution México, que es muy pequeñito, pero que también pudimos hacerlo, a un grupo de servicio social de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y ahora pues me encantaría que a partir de esta sesión pues pueda surgir un grupo de embajadores universitarios en el TEC y que podamos agregar a este directorio marcas de su localidad o incluso pues hacer este primer ejercicio de un directorio informativo de marcas y proveedores del estado de Jalisco. Estaría buenísimo. Pues muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por escuchar. Ojalá que esto haya sido muy reflexivo, ojalá que salgan muchas más preguntas de las que surgieron, que estoy seguro que sí, siempre sucede y con toda confianza háganoslas llegar por correo, por el Instagram, como ustedes gusten, y si ustedes consideran y encuentran el espacio para poder a lo mejor tener una siguiente sesión, adelante. Estamos totalmente dispuestos y dispuestas para dialogar siempre con estudiantes, con académicos, con directivos, con las universidades. Repito, la educación es el origen de los verdaderos cambios. Y si no tenemos la voluntad de cambiar, pues entonces no va a suceder mucho. Y bueno, la invitación es, sean curiosas, sean curiosos, investiguen mucho, lo más que se pueda, y acciónense. Acciónense. Eso es lo que necesitamos. Accionarnos.